darle voz precisamente a quienes llevan a cabo la aplicación de EasyFiep. Sin embargo, hay un pequeño, muy pequeño tema de la sesión anterior. Si ustedes recuerdan, la sesión anterior tuvimos la oportunidad de revisar la herramienta, de revisar, cada uno por equipos estuvieron revisando las evidencias, discutimos sobre la conveniencia de dar algunos puntos o no dar algunos puntos, algunos parámetros con un ejercicio real. Sin embargo, por ahí quedó un par de temas muy rápido que vamos a revisar ahorita antes de empezar con las experiencias y a compartirles algunas ideas de ya la aplicación en algunos otros lugares, que son dos elementos básicamente, que es la calificación de los resultados y el reporte de los resultados. Como ustedes saben, y de hecho algunos ya lo pudieron observar la sesión anterior, hay una tabla de calificación, hay un Excel que nos permite calificar, o bueno, que nosotros diseñamos para que nos permita calificar el EasyFiep. El EasyFiep, perdón, la tabla de Excel como la propuesta de reporte son herramientas que nosotros ponemos a su disposición para facilitar la aplicación de la herramienta. Básicamente la calificación de EasyFiep, la calificación de EasyFiep es un promedio donde dividimos los puntos obtenidos entre los total de puntos posibles a obtener. De hecho, esta es la fórmula. Ustedes ven, es algo muy sencillo. De hecho, en realidad el Excel también ya está diseñado para que ustedes simplemente ingresen los datos y no haya que hacer ningún cálculo de este tipo. Sin embargo, bueno, ponemos la fórmula para que ustedes vean cuál es el sustento metodológico. De hecho, algunos equipos de ustedes ya tuvieron oportunidad de revisar la tabla y de hecho ya la usaron. Entonces, nosotros aquí nada más para aquellos que no la hayan tenido oportunidad de revisarla, se las vamos a compartir. La tabla de calificación es una tabla que está diseñada y dividida por cada uno de los nuevos, permítanme. Ok, la tabla, caray, no la puedo. La tabla de calificación es un Excel donde podemos cada uno de nosotros ir contestando las preguntas con un simple sí o un simple no. Esta tabla de calificación está disponible en el apartado de IGMA, en el link que nosotros ya les proporcionamos, y también está disponible en la página de EasyFiep. De SIP, perdón, que más adelante les vamos a platicar qué es exactamente SIP. Ya lo hemos mencionado algunas veces, pero bueno, todavía no les explicamos exactamente bien de qué va. La tabla de calificación, entonces, si ustedes vieron, ya está diseñada. Vamos, permítanme ver por qué no puedo compartir esta pantalla. Quiero compartirles el Excel. Ahora, dame un segundo. Este es el Excel. Básicamente ustedes ven, están los 9 temas, los 9 grandes temas, y cada uno de los 9 temas está con los distintos indicadores, con distintos los ítems que lo componen. Del lado izquierdo, la primera columna se define si es normativo, instrumental o resultados. Como ustedes recuerdan, cada uno tiene un puntaje diferente. Si son normativos, son de 1 punto, si son instrumentales son de 2 puntos, y si son de resultados son de 3 puntos. Nosotros entregamos, o bueno, la idea es que esta tabla, por ejemplo, en el caso que yo les estoy mostrando, está ya toda llena, ¿no? Si nosotros borráramos todas las respuestas que ya tenemos, y de hecho por ahí también había una pregunta que nos hacían la ocasión anterior sobre si deberíamos de poner 1, 2 o 3 en nuestro reporte de resultados. Entonces nosotros les decíamos que no, que automáticamente la tabla lo hace. No sé, permítanme ponerles un ejemplo. Si el campo 1.1, nosotros respondemos que sí, lo único que tenemos que hacer es poner sí, y en automático nos va a decir, nos va a poner cuántos puntos de normativa estamos obteniendo, ¿no? No necesitamos poner ninguna otra cosa. Si es de resultados, si ustedes ven, también lo único que hay que llenar es sí,
Y, no, aquí no, este es el porcentaje de resultados. Por ejemplo, sí, automáticamente nos pone que está obteniendo 3 puntos. Si el otro ítem de resultados también lo tuviera correcto, colocamos sí y nos va a poner que son de resultados, son 6. Puntos obtenidos del tema serían 6. Y lo mismo aplica para los distintos ítems. En este caso son 6 porque son 3 y 3 puntos. Como ustedes ven, ya no hay que hacer nosotros la diferenciación de poner 1, 2 o 3. Simplemente hay que llenar el punto. En el caso de estas otras ítems, los voy a llenar todos. Sí, sí. Entonces, aquí ya tendríamos 18 de 15. Entonces, en automático me va a determinar si es normativa, va a ser un punto. Si es de instrumental, van a ser 2 puntos. Y si son de resultados, van a ser 3 puntos. Aquí hay incluso para las preguntas de porcentaje, que me parece que son 2 a lo largo del ICIFIEP, lo que va a hacer es que si nosotros determinamos que son menos de 50%, vamos a colocar un sí ahí y va a sumar solo un punto. Si son entre 50 y 75%, ponemos sí en la opción y me va a sumar 2. Y si son más del 75% del personal capacitado, vamos a colocar sí y en automático los va a llenar. Lo que quiero que vean con esta tabla, y está diseñada, la verdad es que es algo como lo más fácil, lo que intentamos diseñar es que sea lo más amigable, es que lo único que hay que poner es sí. Si ponemos cualquier otra palabra, no lo va a tomar en cuenta. Y puede ser un sí en mayúsculas o un sí en minúsculas. Y así se va a llenar esta tabla. En automático me va a llenar los puntos del tema, pero me va a poner en la parte de arriba el resumen. Y me va a decir, para el tema del código de ética, qué porcentaje está obteniendo. Esto es si queremos analizar con detalle o revisar las diferencias entre los 9 grandes temas, ¿no? Y en automático también nos va a dar el índice general. Como ustedes ven, entonces, la tabla ya está completamente diseñada para que solamente respondamos sí, sí o sí, o no. Digo, alguien puede responder no, o puede poner cualquier otra cosa, pero simplemente no va a tomar la puntuación. Entonces, esta tabla también ya va a estar a disposición, está a disposición de ustedes para que ustedes la utilicen. Nosotros sugerimos que usen esta tabla por la facilidad de la misma, pero si alguien decide utilizar otro tipo de herramientas u otro tipo de registro para el cálculo, adelante. La facilidad de esta es que ya están diseñadas para simplemente recibir un sí o un no, y va a hacer los cálculos en automático independientemente de si es 1, 2 o 3 puntos. Entonces, esa es la primera. Y ahora quiero, por último, para ya cerrar esta última parte de la sesión anterior, el reporte de resultados. Si ustedes recuerdan, compartir pantalla. El reporte de resultados ya nos lo había explicado Raúl de manera muy, muy rápida. Entonces yo aquí solamente voy a ponderar un par de cosas. Recuerden, la presentación de los resultados es muy, muy importante, pero además de dar la calificación, que nos la va a dar el índice y nos la va a dar en automático la tabla, es muy importante la retroalimentación que ustedes hagan a la entidad pública, ¿no? Entonces, ahí la sesión anterior también ya platicábamos de algunos elementos que podrían incluir. Nosotros también proporcionamos lo que es un formato ya preelaborado, un machote de un reporte de evaluación, donde ponemos los distintos puntos que para nosotros son relevantes, ¿no? Es decir, la tabla de calificación, cuáles fueron los ítems donde los puntos, los temas donde mayor calificación sacaron, donde menor calificación sacaron, hay que presentar un resumen ejecutivo, hay que presentar una serie de propuestas más allá de la calificación o más allá del resultado obtenido. Está en función de los mismos, sí, pero recuerden, siempre hay que hacer una retroalimentación lo más objetiva y que le permita a la entidad saber qué pasos necesita cumplir para poder obtener una calificación mayor. Yo lo dejaría hasta aquí. Básicamente no, si ustedes ven la tabla es muy, muy sencilla y el reporte pues es un formato ya predeterminado para no colgarnos en cuestiones de tiempo. No sé si de la tabla o de nuestro reporte de evaluación alguien tuviera alguna duda. No, ninguna.
Ok, les digo, las dos Son herramientas, o sea, los dos, sí. alguien en el chat está informando que tuvo problemas. No sé si pudieras comentar eso de una vez. A ver, lo que iba a comentar lo que dice Paula, que tuvo problemas en el equipo 5, utilizando la tabla, ella encuentra diferencia entre los rangos, por lo que no sabe, no nos da la calificación correcta. Entonces le preguntaba ver si la duda era un error de fórmula o de implicación del ítem, tener un poco la duda que si nos podía precisar un poco más, Paula. Sí, ¿En qué buenos días. ítem? Para ver, digo, es una cosa muy técnica, pero a lo mejor sí nos ayudas. Sí, buenos días. Sí, lo que pasa es que como nosotros sí pusimos para la palabra no, nos percatamos de que al momento de los puntos posibles quedaba en 32 y al momento de revisarla en puntos instrumental el rango debiera ser de 67 a 73 y es de 66 a 72, o sea, agarrando un punto un renglón del punto normativo y eso ya desfasa la calificación final. No lo quisimos mover porque, pues, es el trabajo de ustedes, pues no le podemos meter la mano de manera tan sencilla, entonces nada más es cuestión de arreglar pues el rango. Pero sí hay un desfase que no nos va a dar la calificación correcta. Ok. ¿En qué ítem, Paula? Digo, eso... Es en el 5 y ahí nada más habría que corregir la D67 a la D73 y obviamente la de los puntos de resultados cambiaría de D74 a D78. Ok. También aquí creo que lo correcto sería poner estos rangos con candado para que así no todo el mundo le pudiera modificar, ¿no? Sí, de hecho, la tabla, la idea es que, digo, no la han usado, bueno, la usaron ustedes, pero no la ha usado nadie más, o sea, no hemos tenido otra organización que de una manera externa la haya decidido utilizar. La idea es que la tabla, digo, la tenemos así, se las mostramos un poquito así en bruto, solamente se puedan manipular las celdas de respuestas, no las demás celdas. Entonces se van a, por ejemplo, la única columna que vamos a permitir que se utilice sería la columna D. El resto de las columnas no van a ser modificadas. Sí. Paula, ¿te parece que me des de aquí al final de la sesión y vemos exactamente qué es lo que está ocurriendo? Y ya te contesto al final. Sí, entiendo el punto que me dices, ¿no? Que hay una fila que está hacia arriba, está contemplando un rango hacia arriba y debería ser hacia abajo. Exacto, Entonces, sí, solo es cuestión es un desfase y es cuestión de arreglar nada más el rango, sí, es sencillo, es un problema de fórmula nada más. Entonces, ¿te parece que me des chance de aquí a que acabemos la sesión? Y ahorita le doy una revisada rápida a la tabla que nosotros les proporcionamos y ya al final vemos cómo queda, ¿va? Sí, claro, gracias. Perfecto. ¿Alguien más, alguna otra duda que tuviera con la tabla? Bueno, entonces, si no hubiera otra duda, lo que vamos a hacer es, ahora vamos a presentar, digo, con esta parte de la tabla y con esta parte del reporte de resultados, finalizamos lo que ya es la parte técnica de la herramienta. Lo que vamos a hacer ahora es a presentarles algunas de las experiencias. La idea es que ustedes vean que esta herramienta ya se aplicó, que como todo ha sido un proceso de mejora, créanme, mejora continua, porque hay cosas que hemos tenido que ir modificando y ha estado enriquecido por las distintas organizaciones. De hecho, esta versión que nosotros les estamos proporcionando, por ahí si alguien puso atención, ya es una segunda versión del ICIFIEP. La primera versión eran, me parece que 182 puntos, ahora son 180 puntos posibles a obtener, entonces ya es una segunda versión y ha estado retroalimentada incluso en la propia definición de los ítems o las herramientas diseñadas o incluso las posibles evidencias, ¿no? Entonces, una vez que uno ya va realizando este trabajo, bueno, se va enriqueciendo de una
de una manera importante por aplicadores y por entidades a quienes hemos aplicado, ¿no? Porque también es importante que ellos puedan dar su visión de la propia herramienta. Entonces, vamos a presentar 3 casos de la aplicación de EasyFiep. Uno es, el primero que vamos a ver es de Alejandro Kalish, donde nos hace una síntesis muy breve. Los videos son, el más largo deben ser 7, 8 minutos. Entre cada video vamos a platicar un par de cosas y los otros videos deben ser de 1 o 2 minutos máximo. Entonces son cosas muy, muy rápidas. Después vamos a tener al propio Alejandro, si tuviera, para que le puedan hacer preguntas, para que él les pueda compartir de viva voz su experiencia. Y de esta manera ir pudiendo cerrar lo que es la herramienta. Al menos entendemos que es una presentación muy rápida, pero bueno, menos para que ustedes tengan una visión general de la herramienta. Entonces, no sé si Raúl puedes poner tú los videos. ¿Ya se ve el video? ¿Uno? Sí, va. Muy buen día, muy buena tarde. Es un placer estar con ustedes compartiendo la experiencia que Ciudadanos Construyendo un Mejor Gobierno tuvo en la aplicación de la herramienta EasyFiep. Mi nombre es Alejandro Ramírez Kalish, coordinador del programa CEP en el estado de Coahuila. Bueno, pues lo primero es describir el proceso de capacitación e involucramiento con la herramienta del EasyFiep. Para nosotros, el proceso de capacitación fueron 3 jornadas a lo largo de 3 meses, donde estaban claramente separados los objetivos de aprendizaje de cada una de esas jornadas. En la primera, pues vimos todo el marco teórico de la ética, de la prevención, del combate a la corrupción. Y si bien nosotros, como organización, ya habíamos trabajado en conjunto con otras organizaciones en proyectos como el establecimiento del sistema estatal anticorrupción, tener claro esa terminología y tener claro de dónde viene esto que le da sentido a nuestro esfuerzo, pues vino bastante bien, ¿no? Lo segundo que vimos, en el segundo de los meses que trabajamos la capacitación, fue las herramientas que componen el programa de consolidación de ética pública, y en la tercera nos enfocamos directamente en la herramienta EasyFiep. Nosotros consideramos que la posibilidad que después tuvimos de hacer uso de la herramienta EasyFiep de la manera que lo hicimos y que consideramos exitosa fue porque teníamos las bases que habíamos acumulado en las primeras 2 jornadas de capacitación. Dificultades solo las mínimas, las que tenían que ver con acomodo de la agenda de los 4 integrantes que fuimos designados para hacer el proceso de capacitación con Localis, los meses de mayo, junio y julio de 2019, pero bueno, fueron relativamente solventadas con facilidad. ¿Qué ideas consideramos relevantes en esta etapa? Pues que se tomen las otras organizaciones el tiempo para asimilar este cúmulo de conocimientos que se nos comparte. Me parece bastante necesario que entre uno y otro tema haya semanas de diferencia, lo que te permite asimilar y generar las dudas correspondientes que a lo mejor en el momento mismo de la capacitación no puedes generar. Entonces, nosotros consideramos muy importante esa etapa de formación, porque acudiremos a ella o nosotros acudimos a ella en repetidas ocasiones cuando ya estábamos haciendo la aplicación de la herramienta. Sobre el proceso de la aplicación del mismo EasyFiep, bueno, nosotros nos acercamos a las dependencias contando un poco lo que era el programa de consolidación de ética pública y lo necesario que es que las instituciones conozcan sus fortalezas institucionales para combate a la corrupción desde el punto de vista de la ética. La respuesta en las entidades fue siempre muy favorable, mucha apertura. A nosotros incluso nos sorprendió la disposición que las instituciones que nosotros visitamos nos abrieran sin ningún problema la puerta para iniciar estos procesos de evaluación.
el grado de entendimiento respecto al ICIFIEP fue amplio, y esto permitió que varias organizaciones accedieran. Quizá nosotros además compartíamos el manual de aplicación. Quizá lo que resultaba un poco extraño era lo tajante de la herramienta, ¿no? Es una herramienta que se evalúa con un sí cumple o no cumple con el indicador. No había posibilidad para cosas intermedias. O se cumple por completo con la evidencia de un indicador o no se cumple. Esto generó algunas dificultades, algunos intentos por negociar el que fuera dada por válida alguna evidencia. Sin embargo, nosotros logramos solventar este tipo de diferencias explicando muy puntualmente que si había cosas que tenían avance y no habían sido culminadas, pues podrían dejarse para que entre la primera y segunda evaluación se trabajaran, y ya estábamos con parte de la tarea hecha para presentar crecimiento en los indicadores, en el porcentaje de satisfacción entre una y otra aplicación, ¿no? Entonces, les hacíamos ver que de ninguna manera esto era un asunto de aprobar o reprobar, sino simplemente de conocer dónde estábamos, y que intentar manipular o falsear alguna evidencia, pues es tanto como tratar de engañarnos a nosotros mismos en un proceso donde lo primero es tener claro realmente dónde está cada institución. Sobre el proceso de obtención de resultados y sistematización, además del resultado numérico, o además del porcentaje de cumplimiento, el reporte nos daba la posibilidad de hacer algunas propuestas de mejora en cada uno de los indicadores. Nosotros hacíamos una reunión de seguimiento cuando estaba ya el reporte aprobado por Localis e IGMA, y este reporte se compartía con ellos y se hacían las sugerencias puntuales. Derivado de ello, hacíamos un compromiso mutuo entre la institución y Ciudadanos Construyendo por hacer un plan de trabajo de seguimiento para que ellos estuvieran en posibilidades de hacer acciones concretas y puntuales para obtener una mejor evaluación, un incremento en su porcentaje de cumplimiento en una segunda aplicación del ICIFIEP. La dependencia, saber si la dependencia estuvo satisfecha, a nosotros nos parece que en la mayoría de los casos donde se realizó la aplicación sí, puesto que algunas de ellas concluyeron con el proceso, es decir, hicieron su primera evaluación, recibieron retroalimentación, se generó en conjunto el plan de trabajo de seguimiento, ellos aplicaron las acciones correspondientes y finalmente tuvimos una segunda evaluación donde los resultados indicaban una mejoría, ¿no? Con algunas de ellas incluso se está programando una tercera evaluación, y entonces eso nos da el indicativo de que ellos ya asumieron el proceso como un proceso de mejora continua, donde la herramienta del ICIFIEP es la guía que los va más o menos orientando sobre el camino que deben de seguir, ¿no? Los resultados de las aplicaciones. Relevantes para esta etapa de aplicación, tener muy sistematizada la forma de recopilar y de retroalimentar las evidencias que se están presentando, ser muy claros en qué se necesita para que cada indicador sea dado por bueno, y generar un índice. Nosotros hacíamos semanas antes, y este índice, donde se explicaba indicador por indicador qué es lo que se requería, iba siendo llenado por ellos, acompañado de la evidencia digital, y eso permite agilizar la aplicación formal en la fecha estipulada. Nosotros abrimos canales de comunicación para que ellos fueran solventando dudas sobre si una evidencia que ellos estaban por presentar en la evaluación podía ser considerada como válida o si requería de algo más. Y entonces el sentirse acompañados incluso antes de la aplicación
pues genera este vínculo que también es muy, muy necesario y además es una de las riquezas añadidas de la herramienta, ¿no? Un vínculo entre sociedad civil y las instituciones públicas. ¿Qué otras recomendaciones podemos hacer para que se facilite la experiencia? Que se haga siempre hincapié en el ánimo constructivo de hacer este tipo de aplicaciones, que no se vea o que no se haga uso del instrumento ni de sus datos para presionar políticamente, para golpetear, que se sea muy responsable con el uso de la información y eso genera ambientes colaborativos para que las instituciones puedan sentirse acompañadas y mejoren el involucramiento que tienen y en consecuencia se vean enriquecidas y todos los integrantes de una sociedad favorecidos. Hasta aquí esta participación. Muchas gracias. Hola a todas y todas. Sí se alcanzó a escuchar claramente el video. Preguntas, dudas, comentarios que puedan tener en relación a esta primera experiencia. Lo que le pedimos a Alejandro fue que nos explicara el gran proceso que tuvo, ¿no? Desde la capacitación, la vinculación, la ejecución, manejo de resultados y la retroalimentación, que es un poco que describe a grosso modo lo que ya hemos comentado. No sé si sobre eso hay alguna pregunta. Luis Roberto dice que muy claro. Comentarios en torno a esta experiencia. Esta primera evaluación a la que hace referencia Alejandro, que lo vamos a tener al ratito de manera directa, se hizo a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. O sea, es una institución bastante grande con gran impacto sobre las estrategias anticorrupción. Entonces era un reto importante hacerlo con una institución tan grande. Pero también se hizo una aplicación con una dependencia un poco más pequeña, con otra visión, con otra encomienda, que era la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, de tal suerte que un poco lo que queremos también con esto mostrar es que el diseño de la herramienta pretende que puedan participar dependencias o instancias de gobierno de diversas índoles. Hay una estructura tan grande y compleja y tan técnica como la auditoría, como otra muy especializada que es atención a víctimas, ¿sí? De paso, como extra, y eso lo voy a comentar, espero que al rato no se enoje conmigo Alejandro, en el proceso hubo interés porque la auditoría la estaban auditando ciudadanos y en ese sentido hubo algunas otras dependencias que conocieron esta experiencia. Y por relaciones que se tuvo, el municipio de Torreón solicitó la aplicación del ICIFIEP de ellos hacia, en este caso, ciudadanos, y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Estatal de Derechos Humanos, perdón, de Coahuila, ¿va? La experiencia que quiero comentarles es que se entrega decíamos, el manual general donde explica los indicadores, se hace una primera sesión técnica. La revisión, por ellos mismos dijeron que estaban en 0, ¿sale? A pesar de que ellos estaban en 0, se propuso que a partir de esta herramienta iban a hacer su plan de trabajo para instalar la estrategia de prevención de corrupción en tus áreas o departamentos. De tal suerte que esta herramienta sirvió para que algunas dependencias comenzaran a tener como este elemento base para que la implementaran en sus áreas o departamentos, ¿no? Comento esto como anecdótico porque no sale en el video, no está registrado, pero fue una experiencia que surgió del proceso que se daba en el caso de Torreón, Coahuila, ¿va? No sé si hay algo más, David. No, aquí nada más, bueno, sí. ¿Alguien? ¿Dudas, preguntas, Okay. no? Bueno, entonces, nada más de este video, además de lo que nos comenta Raúl ya con un poco más de amplitud, rescatar 2 puntos. Uno, la herramienta está diseñada, o al menos es el objetivo que tiene, para que pueda ser aplicado en distintos entes, ¿no? Es decir, en este caso hablaban, por ejemplo, de atención a víctimas,
pero por ejemplo, otra de las experiencias que se están teniendo es que se está aplicando a todo un municipio, en este caso es a 3 municipios, de 3 municipios de Nuevo León. Se está aplicando a San Nicolás, a Escobedo y a San Pedro. Entonces, ahí estamos hablando de municipios. Raúl nos hablaba de que se hizo a una entidad como atención a víctimas, y por ejemplo, en el caso de Chihuahua está la experiencia que se hizo con el DIF, perdón, que es una paraestatal. Entonces, lo que queremos un poco que vean es que la herramienta puede ser aplicada tanto a dependencias que son pequeñas o descentralizadas, hasta un ente como puede ser un municipio. Todavía no tenemos la experiencia de que pueda ser aplicado a un gobierno estatal, pero nosotros, nuestra idea es que el ICIFIEP tenga ese alcance. Entonces, por eso a veces algunos ítems pueden ser como existe una unidad de atención a víctimas. Bueno, puede ser que la unidad sea una persona, si es solamente una entidad muy pequeñita, o puede ser que si es un municipio o es un gobierno estatal, si exista una unidad conformada por 1, 2 o más personas, ¿no? Entonces, ese sería el primer elemento que quisiéramos destacar del video. Y segundo, y que también me parece que por ahí Alejandro lo pone muy, muy rápido, las organizaciones a las cuales nosotros tuvimos la oportunidad de colaborar con ellos, haciéndoles una capacitación, ellos se han vuelto capacitadores de otras organizaciones, ¿no? Entonces, lo que queremos que ustedes vean es que esto ha sido un poco un efecto cascada. Ni ICMA ni Localis tienen la capacidad de atender a capacitar a todas las organizaciones que lo soliciten. La idea de esto es que se vaya conformando un efecto cascada donde nosotros capacitamos a una organización y esas otras organizaciones pueden capacitar a su vez a otras, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Estamos buscando un efecto multiplicador y como les decíamos, además de conformar una relación sociedad civil con la entidad evaluada, esta relación es muy, muy importante, pero también es cómo conformamos la relación entre nuestra organización de la sociedad civil con otras organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, yo ahí rescataría estos 2 elementos como vitales o torales en lo que es el ICIFIEP. Ahora viene un siguiente video de otra experiencia. Este ya es mucho más cortito, este video, y me parece que es de la gente de Chihuahua. De las instituciones con las que me ha tocado trabajar, creo que la más satisfactoria, la más gratificante ha sido con la Secretaría de la Función Pública. Con ellos hemos tenido una conexión muy padre. Desde un principio ellos pues vieron todo el potencial que tenía estar trabajando con el índice, con el programa de consolidación de ética pública, entonces realmente tuvimos muy bonita respuesta. Vemos que le están echando todos los kilos para ir avanzando y tener más, bueno, nada más evidencia, sino dar realmente los resultados deseados. Entonces, en general, una vez que se entiende que los resultados que se van a obtener, pues creo que las cosas se van dando de a poco. Y no es fácil, sobre todo para la institución, porque sí es mucho trabajo para ellos, pero creo que al final de cuentas vale la pena. Y bueno, sobre el reporte, creo que una vez que se entiende que lo importante no es tanto la puntuación, sino los resultados deseados, y que al final de cuentas lo que se quiere lograr es que los funcionarios y las funcionarias estén comprometidos, realmente vivan esa parte de la ética. Bueno, los resultados de un reporte pues ya se vuelve lo menos importante. Ellos, me parece que en general los que van involucrándose y trabajando este índice van viendo específicamente eso, que lo importante es el resultado final dentro de la institución y no tanto la clasificación. Entonces, mi recomendación principal a quien esté aplicando el ICIFIEP es justamente eso, lograr transmitir el mensaje de no es la calificación lo que importa, sino el trabajo que van a ir realizando dentro de sus diferentes departamentos y con todo su personal. Comparto otro porque nos vendió en 2 partes. Bueno, ya con la experiencia que les acabo de mencionar, pues teníamos cierta conexión con varias instituciones del gobierno. Hemos tenido trabajo en conjunto con varias de ellas, entonces tal vez por esa parte no fue tan complicado hacer la conexión. Una vez que se les explica lo que es el programa de consolidación de la ética pública y en específico lo que es el ICIFIEP, llama la atención
no a cualquiera le gusta sentirse evaluado y observado. Ha sido un poquito una estira y afloje para que las instituciones vean que realmente la intención es el fortalecimiento institucional en relación a la ética pública. Entonces, bueno, hemos tenido pues una respuesta un poquito, ¿cómo decir la palabra? Mixta, vamos a decir así. De inicio les gusta, una vez que ven que pues no está tan bien evaluado, pues como que le sufren, pero ya que ven que se le dan los pasos y se les va ayudando y se les va haciendo ese acompañamiento, ya como que lo van tomando un poquito mejor. Entonces, al final de cuentas, puede ser un poquito difícil en un inicio, pero poco a poco, como se va trabajando en conjunto, se van teniendo resultados muy interesantes. Se escuchó claro, ¿no? No sé, ¿alguien quiere comentar? ¿Algo? ¿Está todo claro? Nada más cabe señalar que la reorganización de Chihuahua fue la primera que empezó a trabajar con el ICIFIEP y que pues ha llevado todo el proceso desde el inicio. Entonces es interesante ver cómo ha ido también ellos evolucionando junto con el instrumento en la aplicación, y por ahora son la organización que ha aplicado más veces el ICIFIEP. Gracias, Andrés. Sí, adelante, César. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Nada más tener una pregunta. ¿Cómo logran hacer como el primer acercamiento a una secretaría, ¿no? O a un ente que se quiere evaluar? Me refiero, es un poco informal, o sea, ¿cómo lo han hecho? ¿Se sientan con el titular de la dependencia primero? ¿Le hacen un escrito invitándolo? ¿Cómo logran hacer ese primer acercamiento, ese primer vínculo con el ente que se va a someter a evaluación? No sé si puedan comentar alguna experiencia de ese acercamiento. Gracias. Bueno, Raúl. Ha habido varias formas. Una tiene que ver con que algunas dependencias ya han venido trabajando, en este caso con IGMA, a través de una estrategia de fortalecer el programa CEP, que a lo mejor después se va a comentar, que tiene que ver, hay una relación y una intención de desarrollar o generar las estrategias anticorrupción con este enfoque, con el enfoque centrado en la ética pública. Esa es una experiencia, pero también regularmente, y eso es un gran ejemplo, muchos son organizaciones, hay universidades o profesores de algunas universidades, alguien del sector incluso privado que le interesa o participa en este tipo de intenciones de fortalecer la estrategia anticorrupción. Y estas organizaciones son las que regularmente tienen vínculos con algunas dependencias. Entonces, tal cual, y esa es un poco la intención del primer manual, le decíamos el manual general, decir es, nosotros por obligación, cualquier dependencia tiene que establecer unas estrategias de combate a anticorrupción. Nosotros estamos haciendo un esquema, un modelo ciudadano para verificar que esas estrategias se cumplan. Entonces, regularmente este tipo de presentación se hace con algunas dependencias que les interesa. Y ni modo, vamos a hacerlo claro, caso a algunos municipios les interesa posicionarse políticamente para decir que es el municipio con mejor estrategia anticorrupción, por lo tanto les planteamos esta idea y nos la compran, tal vez sí por la intención de mejora, pero también por imagen política, ¿no? Entonces esto se presta a este tipo de manejos, y entonces nosotros lo que planteamos esta idea, y es que se plantea regularmente, y hay que sí serlo claro, tiene que tener un vínculo, un contacto con directivos, ¿no? Llámese secretario, director general, porque es el que regularmente aprueba, sino porque implica información de toda la dependencia. Entonces, regularmente sí se platica, se plantea, y la idea es que lo apruebe, que no haya un proceso de negación. Acá, entre nos,
Nosotros a mediano o largo plazo queremos que esta herramienta llegue a ser bajo un modelo de gobierno abierto. Ahorita, como está diseñada, sí se necesita y un contacto, sí se necesita de una relación para que proveen mucha información, ¿va? Porque mucha información la tiene. Pero a mediano o largo plazo, la idea es que esta herramienta se pueda sentar en un sistema donde no se necesite este contacto. Pero ya vieron la complejidad que implica la precisión de los indicadores y por eso estamos en proceso de mejora, ¿no? La idea es que a mediano plazo sí sea sin el contacto con la dependencia. En este momento, al nivel que está el instrumento, no es posible por... Además de, no solamente es de diseño, sino el proceso que se está en las dependencias del proceso de estrategias de combate a la corrupción. O sea, si bien los va, saben que tienen que tener un código ética, algunos saben que tienen que tener un área con atención a estrategias para mejorar la ética, mucho menos saben que tiene o saben que hay que tener un área de denuncias y nada más quieren que poner un buzón es suficiente. O sea, hay muchas debilidades institucionalmente. Entonces, si nosotros nos ponemos un poco, tenemos que considerar esa base y poco a poco ir incrementando, ¿no? No sé si con esto respondí. Un poco que tenemos las dos estrategias. Uno a través del CEP y otra como ciudadanos interesados y vamos, y que regularmente hay ese tipo de contactos personales, ¿no? Okay, Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Hay una pregunta sobre el costo de la evaluación. Nos pregunta Luis Roberto. No, idealmente no hay un costo económico como tal de la aplicación. Si ustedes ven, pues son herramientas digitales, son documentos, a lo mejor es alguna reunión que de hecho, si nos permiten, estamos justo ahora haciendo aplicación de ICIFIEP en algunos entes. Ahorita estamos haciendo, en mi caso, estoy con la organización que está trabajando con los 3 municipios de Nuevo León. Y debido a este asunto del COVID, todo ha sido a distancia, ¿no? La primera aplicación, de hecho, incluso la primera aplicación, todo ha sido a distancia. Entonces, las reuniones son a través de vía Zoom, el envío de documentaciones a través de todo electrónico. Entonces, como tal, no hay un costo económico ni para, o sea, no se cobra, pues, por evaluar. Entonces, los entes también es un factor que se les hace atractivo, ¿no? Sí, se demanda tiempo, se demanda información, pero no le estás haciendo un cobro, ¿no? Entonces, las organizaciones que evalúan, y si alguno de ustedes quisiera evaluar, pues la idea es que no haya un costo, ¿no? Para que no se preste a malas interpretaciones. Y el objetivo del instrumento como tal, cuando se diseñó, no es generar un lucro sobre él. Entonces, de hecho, es parte de que todas las herramientas son de acceso libre y ustedes las van a poder descargar y utilizarlas sin ningún costo. La idea es que también ustedes, pues tampoco, idealmente, haya un cobro a un ente porque ustedes lo evalúen, ¿no? Pero esas son algunas cuestiones que todavía estamos dirimiendo, porque les digo, si bien es un instrumento que ya tiene un par de años de diseño y de trabajo, ahora tampoco han sido tantas aplicaciones. Bueno, sí han sido muchas aplicaciones, pero por 4 o 5 organizaciones todavía. Entonces, la idea es que podamos masificar esto un poco más. ¿Sí, Raúl? Nada más, digo, sí, por principio, por ser una herramienta ciudadana, no se cobra. ¿Por qué? Porque el momento que haya un cobro, se puede prestar a que haya conflicto de intereses. O sea, si eres mi cuate y me vas a pagar por hacer esta evaluación, se puede prestar a eso. Entonces, eso sí es como que nosotros no cobramos por hacer la evaluación. Toda organización empresarial, académica, etcétera, la intención es que la haga. Ni modo, por esta cuestión de mejorar este país, aunque suene románticamente, porque creemos que sí rompe con esta intencionalidad, porque genera conflictos de intereses, ¿vale? Entonces nosotros sí estamos tratando eso. Ver también después que puede generar algunas estrategias de beneficio, y hay quien pueda apoyar para que hagan estas mejoras, pero ese es otro proceso, ¿vale? Sí, hasta ahora todo ha sido financiado por ICMA ML y, bueno, a partir de proyectos que se han dado por financiamiento, pero todo no se cobra directamente. Octavio, ¿quieres decir algo? Octavio, sí, muchas gracias. Esto que están comentando me parece muy importante.
Tiene que ver con el interés fundamental, sustantivo, originario del gobierno, que es servir a los ciudadanos. Y en ese sentido, el papel de los ciudadanos pues, es vigilar a su gobierno que realmente esté haciendo lo que tiene que hacer. Y pensamos que el asunto de la ética es un asunto fundamental. Un gobierno que no es ético, que no es íntegro, pues no está cumpliendo su naturaleza de servir, se está sirviendo a sí mismo. Entonces, este asunto no es menor. Esa es una herramienta de apoyo para que los ciudadanos pues, puedan, digamos, desarrollar su propósito estratégico, que es vigilar a su gobierno. Tiene que ver con una relación corresponsable, con una relación colaborativa. Digo, cada organización sabrá si su propósito es presionar, exigir, demandar al gobierno. Yo no digo que no lo haga, es muy su derecho. Pero en este caso, digamos, lo que se busca es que vigilen a su gobierno, pero también establezcan una relación de corresponsabilidad. O sea, te vigilo no solamente para denunciarte, te vigilo para identificar en qué estás mal y darte la oportunidad que lo corrijas en beneficio tuyo como gobierno y sobre todo en beneficio mío como ciudadano, que yo de alguna forma con esto me aseguro pues de que estás haciendo bien tu trabajo. Digo, es un asunto, yo repito, creo que es de interés medular, prioritario, y nomás quería reiterarlo. Ya vi que se incorporó Alejandro Ramírez, a lo mejor él también ya con experiencia pudiera ampliar mucho más esto. Gracias. Hay una pregunta donde me comentan que si no ha habido experiencias donde ya no quieran seguir. Digo, hasta ahorita no, porque un poco la idea es, sí, muchos salen con calificaciones muy, muy bajas en un inicio, hay que reconocerlo, pero cuando se les muestra la propuesta, digamos, se les muestra los fallas, pero también se les apoya con propuestas de qué puedes hacer para mejorar. Muchas cosas son relativamente simples, y entonces cuando ven que con este proceso relativamente simple, informes, sellos, publicaciones, áreas, una serie de estrategias, cuando lo hacen, el hecho de saltar una calificación baja a una posterior mejor, eso motiva a que sigan en el proceso. Hasta ahorita no hemos tenido esa experiencia. Hay una institución que ya no continuó, pero no vamos a decir quién. Pero también tiene que ver con cuestiones de organización en cuanto a, ha habido varios factores adicionales a esta situación, pero sí hay esa posibilidad de que haya instituciones que inicien el proceso y por cambios administrativos o por alguna otra cuestión ya no continúen con el proceso. Entonces, no de manera formal se ha ido cerrando la participación, pero sí se va alargando o posponiendo, o ya de plano dicen, por ahora no, y más adelante lo vamos a hacer. Pero sí puede dar esa posibilidad, y sí ha habido casos incluso que hemos tenido que estar esperando para hacer una segunda evaluación. Acá en Coahuila también pasó. Va. ¿Seguimos? Pues con Alejandro ya podríamos empezar. Faltan 2 videos. Ok. Mi nombre es Alejandra Wade, yo dirijo el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila. He tenido la posibilidad de trabajar junto con ICMA en el programa para el fortalecimiento de la ética pública, y esta herramienta pues, nos ha permitido desarrollar en Coahuila pues, una muy buena relación con las organizaciones que estuvimos juntos coordinando pues, el desarrollo de este programa. Específicamente trabajamos con la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y con la Secretaría Anticorrupción. Hicimos también algún otro trabajo con la Auditoría Superior del Estado, aunque no fue el Consejo Cívico quien vigiló puntualmente la impartición del ICIFIEP y de todas las actividades que el programa llevaba involucradas. Este programa como Consejo Cívico pues nos ha llenado de
primero que nada, de muchísima formación. Aprendimos mucho en el camino. Se dice fácil, vamos a combatir la corrupción, vamos a implementar mejores herramientas para medir la ética pública, para lograr que las instituciones empiecen a consolidar mecanismos de ética desde el interior. Pero esto es un programa que ya nos fue acompañando en el paso a paso, en el que fuimos aprendiendo cómo decir, vamos a hacer un código de ética, pero cómo revisar que el código de ética efectivamente se esté implementando, los empleados de la Secretaría lo conozcan, lo difundan, lo hagan suyo, la importancia de tener un comité de vigilancia para este código de ética y el ir pues permeando en toda la organización los lineamientos para que realmente la ética sea una columna vertebral dentro de la organización. Para nosotros el aprendizaje fue un elemento muy importante, el trabajo con estas dependencias que finalmente creemos que a través de ellas podíamos en un futuro seguir permeando en el resto de las organizaciones, ya que a ellos les corresponde la vigilancia o el acompañamiento en los ejercicios de fiscalización. Y bueno, yo creo que para nosotros esta herramienta pues se quedó dentro de la organización, para nosotros continuarla, para poder seguir haciendo otro tipo de mediciones con otras dependencias. Creo que ha sido lo más importante que nos ha quedado de este proyecto, el conocimiento y la posibilidad de replicar este programa. Yo pues agradezco la participación que tuvimos de estas dependencias porque en realidad fue un ejercicio muy dinámico, fue algo que podíamos tener la oportunidad de construirlo juntos. No era una evaluación en la que tuvieran una calificación y ya con eso pues tuviéramos que hacer señalamientos sobre todo lo que la dependencia le falta por trabajar. No, en realidad los equipos nos sentamos, trabajamos juntos, revisamos pues todos los aspectos que había que considerar para poder determinar este índice y fuimos pues en el plazo del tiempo encontrando la forma de diseñar un mejor mecanismo para poder lograr pues una mejor evaluación. Aún hoy que ya hemos concluido con nuestras evaluaciones, sabemos que existe la voluntad por parte de estas dependencias para continuar pues mejorando, porque al final la ética no es una fotografía en la organización que se toma en un punto y ahí se queda, es algo que continuamente tiene que irse trabajando para continuar pues llegando a todos los niveles de la organización y encontrando nuevas formas de que alcance pues realmente a todos los elementos de la dependencia. Pues este fue nuestro trabajo dentro del Consejo Cívico y realmente pues nos sentimos muy contentos de haber podido participar en este programa. Entiendo que con esto cerramos las experiencias, ¿verdad, David? Sí, con esto cerramos las experiencias. Nada más, Raúl, está por ahí. Bueno, vamos a abrir el espacio ya está nuestro invitado, pero por ahí nos queda un videíto porque también queremos que vean la visión de quien fue evaluado, ¿no? Digo, ahorita hemos presentado y hemos estado trabajando desde el lado de quienes somos los evaluadores, pero por ahí también tenemos un pequeño extracto de alguien que fue evaluado. Entonces, ahorita más adelante se lo presentamos, pero si quieren, ¿ahora de una vez o vamos con el invitado de una vez, Raúl? Si quieren de una vez, pensando de una vez y cerramos y después le damos todo el espacio a Alejandro. Ok, perfecto. Ya sigo con el otro video. Hola, buenas tardes. Primeramente, muy agradecida por el espacio que me brindan para platicar sobre la experiencia que tuvimos en la implementación del ICIFIEP. Gracias al Consejo Cívico de las Instituciones por invitarnos en este proyecto, el cual estoy convencida que ha tenido muy buenos resultados.
Como todos sabemos, uno de los principales retos que se enfrentan o que nos enfrentamos es precisamente recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas. El tema de la ética pública consideramos que es una pieza fundamental para poder lograr este objetivo. Quiero comentarles que el implementar este índice dentro del programa de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas en materia de ética pública, pues la verdad es que trajo muy buenos resultados. Uno de ellos primero fue que nos diera una estructura, que nos ayudara a estructurarnos precisamente para poder tener una mejor difusión, una mejor coordinación al interior de la dependencia, pero también algo muy importante, con una visión ciudadana. Estamos convencidos que la participación de los ciudadanos en las decisiones del gobierno hace que haya mejores resultados. Pues también otra experiencia que tuvimos en este proyecto fue precisamente detectar algunas áreas de oportunidad que nos permitieron valorarlas y, por supuesto, mejorarlas. Creemos que este trabajo, a final de cuentas, va a permitir que lo podamos implementar al interior de la administración pública del Estado, y porque estamos convencidos que no es un trabajo de una sola persona, no es un trabajo al interior de la propia Secretaría, no es un trabajo de un grupo de ciudadanos, sino es un trabajo integral, es un trabajo general que debe aplicar a todos los funcionarios públicos que nos desempeñamos en el gobierno del Estado. Como sabemos, una de nuestras principales actividades es precisamente difundir el código de ética, el reglamento de integridad hacia el interior de las dependencias públicas, y dentro de este objetivo está dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023. Por eso, el hecho de que tuviéramos este acompañamiento por parte del Consejo Cívico de las instituciones en la implementación y en la mejora de nuestro programa ha sido precisamente para poder incidir de mejor manera en el trabajo día a día de todos los que integramos el gobierno estatal. Pues la verdad es que encantada de participar en este proyecto y puesta para proyectos futuros que sean en beneficio de trabajos que tengan como objetivo ser más eficientes, ser más eficaces, tener un mayor orden en la administración, pero también el impulsar la ética de todos los que nos desempeñamos aquí. Muchas gracias. Ahora sí, con este video cerramos las 3 experiencias y una visión de una dependencia que fue evaluada. Entonces, no sé si David. No, nada más de aquí rescatar un poco y un poco lo engarzo con las preguntas anteriores es, obviamente cada proceso es diferente, obviamente los evaluadores son diferentes, obviamente los entes donde se evalúa es diferente y las condiciones, créanme, son diferentes en cada aplicación. Ha habido subidas y bajadas, en una propia aplicación hay subidas y bajadas. Por ahí mencionaba en un video la gente de Chihuahua, ¿no? De que al principio parece que todo les cuesta un poco de trabajo, después cuando ven la facilidad del instrumento te dicen sí, luego cuando obtienen una mala calificación se enojan. Son subidas y bajadas, pero afortunadamente, no sé, salvo un caso por ahí, o 2 casos muy, muy puntuales que obedecen a otras condiciones, no tanto a la herramienta, no ha habido se han negado a una segunda o tercera aplicación, ¿no? O sea, el 90 y tantos % de las aplicaciones ha habido segundas aplicaciones y afortunadamente por ahí ha habido hasta una tercera aplicación para ciertos grupos, ¿no? Entonces, por ahí nosotros podríamos decir que sí ha habido afortunadamente una aceptación por el instrumento, por el grupo, por los grupos locales que están apoyando, muy alta de ICIFIEP. Obviamente siempre con áreas de mejora, pero siempre ha tenido una muy buena aceptación. Entonces, ahora sí, con esta parte cerramos las experiencias. También tenemos la oportunidad de contar con un invitado. Por ahí ya hace rato hizo ahí una aparición
rápida. No sé si Alejandro, te quisieras presentar. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Tardes? Sí, recién tardes para todos. Mi nombre es Alejandro Ramírez. Estoy colaborando desde hace algunos años en Ciudadanos Construyendo un Mejor Gobierno acá en el estado de Coahuila, específicamente en la ciudad de Torreón, y hemos tenido la posibilidad de colaborar tanto con ICMA como con Localis en la aplicación de esta herramienta de la cual han ustedes venido dialogando y reflexionando pues esta semana y la pasada también, que es el ICIFIEP. Nosotros hemos hecho alrededor de 5 aplicaciones a distintas instituciones municipales y de gobierno del estado en Coahuila. Algunas de ellas, la mayoría, con procesos completos, terminados con una segunda aplicación, con lo que eso implica, ¿no? Haber tenido en medio una retroalimentación después de una primera aplicación, la elaboración de un plan de trabajo, el acompañamiento para la ejecución de ese plan de trabajo y finalmente una siguiente evaluación donde se podían revisar avances. También hemos tenido las otras situaciones donde después de la primera y de la realización del plan de trabajo, las instituciones no te dicen abiertamente que ya no quieren continuar, pero entonces te dan largas y largas y largas y largas porque no, yo creo que más que por el instrumento, que no ese es el problema, yo creo que no encuentran o no se hacen el espacio para ejecutar, para arrastrar el lápiz, para hacer la tarea que se tienen que hacer como consecuencia de haber hecho un plan de trabajo, ¿no? Entonces, las veces que nos hemos atorado es justo ahí, donde ya no tienen esa disposición del tiempo para continuar, ¿no? Pero pues aquí estamos gustosos para platicar lo que ustedes tengan como dudas o como inquietudes. Con todo gusto las vamos compartiendo. Alejandro, ¿me escuchas? Sí, claro. Ok. Hola, oye, buen día o buena tarde. ¿Podrías comentar un poco cómo fue este primer contacto con la dependencia evaluada, con alguna de las dependencias evaluadas? ¿A quién buscaron? ¿Cómo se pusieron en contacto con ellos? ¿Qué acordaron? Nosotros en las instituciones el proceso siempre fue el mismo. Nosotros nos presentábamos y contábamos un poco el trabajo que ya había hecho la organización antes de tener un vínculo con la herramienta del ICIFIEP o con el programa de consolidación de ética pública. Y luego entonces empezábamos a hablar de la naturaleza de la herramienta, ¿no? Decíamos, teníamos una pequeña plática de 20, 30 minutos de las ventajas de tener instituciones sólidas en materia de ética como una vía distinta para prevenir o para combatir el fenómeno de la corrupción. Decíamos, cuanto más le metamos al asunto preventivo, al asunto de la cultura de las instituciones y de las organizaciones, menos tendremos que llegar a acciones de sanción, de persecución, de investigación, sino que esto es como la vía que nosotros estamos pensando, como en la que se tiene que trabajar un poco más y además es compensatoria del diseño que tienen los sistemas estatales o el Sistema Nacional Anticorrupción, donde si uno se fija en las instituciones que lo componen, pues todos son, o casi todos son de naturaleza más punitiva, pues más de investigación, más de perseguir lo que ya ha sucedido, ¿no? Entonces, esa era como la puerta de entrada. Entonces, a partir de ahí contábamos que el ICIFIEP lo que mide es justo eso, la capacidad que tiene o que no tiene la entidad y no en las personas y su buena voluntad, sino en su estructura, en su organización, en sus reglamentos, lineamientos, etcétera. Es decir,
en la parte ya institucional para poder prevenir y poder acotar el que ese tipo pues de hechos o de acciones alejadas de la ética o de la legalidad se presentaran. Nosotros, por tratarse de siempre como en una fase piloto donde estábamos del ICIFIEP, nosotros siempre dijimos a las organizaciones que este proceso iba a manejarse siempre no de manera abierta ni pública, sino que nosotros nos comprometíamos a que toda la información que íbamos a recabar, el proceso, la calificación, las acciones y una segunda evaluación, iban a manejarse siempre pues con la reserva de todo eso, y que esto se haría público siempre y cuando la institución determinara que ya estaban listos para hacerlos públicos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, a veces hay procesos electorales o procesos políticos que de alguna forma ellos siempre están cuidando, ¿no? Entonces decimos, para que esto no tenga nada que ver, lo abrimos en cuanto a ti te sea conveniente, porque lo importante del programa es fortalecer las instituciones. Si ellos, como funcionarios públicos o como gobierno, pueden ver una ventaja en hacer público que se han sometido a este proceso, pues qué bueno que lo hagan, y todos estaremos muy contentos de que tengamos instituciones más sólidas. Pero no es, o por lo menos así lo entendíamos y así lo compartíamos, no era el objetivo del programa o de la herramienta colgarles una medalla o una certificación que ellos salieran a presumir, ¿no? O sea, no es un ISO que dices cumplí y tengo mi medallita, porque también nosotros entendíamos que cuando te dan un reconocimiento o una medallita, entonces hay una presión natural de obtenerla y entras a falsear hasta evidencias con tal de sacarte la medallita. Entonces queríamos que los resultados fueran pues lo más apegados a cómo estaba la estructura cuando nosotros iniciábamos la intervención y sin ninguna presión de decir, pues de 0 a 100 llegamos al 30. No nos gusta el 30 y queremos una tercera evaluación y un segundo proceso de acciones, bueno, pues se tiene, pero no se van a sentir exhibidos porque solo llegaron a 30. Entonces así era nuestro proceso de acercamiento y eso generaba confianza. No sé si las personas asistentes tengan alguna pregunta ahí. Sí, hay una pregunta. Antes. Primero, hay una pregunta en el chat, pero antes de pasar con la pregunta en el chat, Salvador tenía una pregunta. No sé si la quisieras compartir. Sí, es para ti, Alejandro, que sabemos que el ICIFIE fue pensado para realizarse de forma presencial, pero ahora te está tocando conducir una evaluación que va a ser de forma virtual. ¿Cuál es la diferencia? ¿La herramienta se ha adaptado fácilmente a esta nueva modalidad virtual? ¿Qué nos puedes decir, por favor? Yo creo que no, el cambio no es complejo. Lo que nosotros hicimos, y además lo hicimos por organización, conforme fuimos avanzando en las evaluaciones que hacíamos, nosotros hicimos como un índice de cada uno de los indicadores. Es decir, de los rubros en los que está dividido el ICIFIEP, hacíamos una carpeta por cada rubro y luego una carpeta de cada indicador. Entonces era así como un montoncito de carpetas, ¿no? Y dentro de cada indicador, que estaba señalado con el nombre del mismo, como viene en la guía o en el manual de aplicación, poníamos un documento en Word. Y entonces en ese documento en Word venía una tablita que dice nombre del indicador y extraído del manual qué evidencia tomamos como válida. Es decir, vamos a tomar el código de ética con estas características, redactado con SABE, que no tenga más de determinados años, etc. Y entonces
para las aplicaciones online, perdón, o a distancia, es esta mismo que nosotros ya llevábamos como previo, ahora se los vamos a compartir a las instituciones y es en esta misma carpetita donde yo te digo qué es lo que te voy a tomar como válido para que acredites el indicador. Ah, bueno, ahí escanéame tu evidencia y ahí la pones. Entonces, eso que yo mando como para preparar, bueno, si tú me vas poniendo en cada carpetita la evidencia que corresponde ahí, me lo regresas comprimido, yo acá lo descomprimo y entonces voy haciendo un checklist de cada indicador. Entonces, esto que nació para organizarnos de manera previa a la aplicación, se convirtió en la forma natural en donde va y viene, nada más que va como manual y se regresa como portafolio de evidencias cuando ellos ya le metieron ahí pues lo que ellos recabaron de evidencias y la digitalizaron. Así es como la evolución se dio, pues. Gracias. Bien, gracias Alejandro. Vamos a leer una pregunta y vemos a quién le corresponde contestarla. Es una pregunta de Araid Maceda. Pregunta si hay un cambio real después de ser evaluado, es decir, debe de haber incidencias, pero si se logra una conciencia a la institución es posterior, si hay un cambio real, bueno, es creo que la misma pregunta, ¿no? La pregunta es si hay un cambio después de la evaluación y si consideramos que hay esta situación de realmente un impacto en cuanto a la aplicación del instrumento que se den las instituciones. Me gustaría que Alejandro nos compartiera su experiencia a partir de dar seguimiento ya desde esa perspectiva ciudadana. Sí hay un impacto, y además es un impacto real e inmediato. Y te cuento cuál es el primero y más evidente. El ICIFIEP, como ya lo habrán visto en los pasados días o sesiones, tiene indicadores y los primeros son de naturaleza normativa. Los siguientes son de acción y los terceros son de resultados. Bueno, cuando llegamos a los de normativa, ellos se dan cuenta que hay una cantidad de leyes de las cuales deberían de tener ellos conocimiento para luego poder atenderlas, y no tienen conocimiento. Entonces, la primer conciencia o el primer cambio se da cuando ellos se dan cuenta que no saben lo que tendrían que saber y entonces se dan cuenta de que pueden estar expuestos a señalamientos porque están incumpliendo con algunas normativas vigentes. Entonces, ya cuando les cae ese 20 de que les falta de entrada formarse y conocer lineamientos, normativas y leyes vigentes que tienen un impacto directo en su trabajo como funcionarios públicos, entonces ya encuentran en la herramienta también una posibilidad de formarse y estar más preparados para que esto lo vayan corrigiendo antes de que venga un señalamiento desde fuera. Ese es como el primero. Y también se dan cuenta que algunas de las acciones que ellos realizan, porque es cierto, hay instituciones que hacen esfuerzos de combate a la corrupción, de promoción de una cultura ética, a veces no tienen el sustento necesario. Y te pongo un ejemplo, o pongo un ejemplo para todos de algo que nos tocó vivir en una institución a la cual no vamos a balconear con nombre y apellido, pero cuando entramos nosotros a la primera junta, a la informativa de lo que se trataba el programa y el ICIFIEP, nosotros vimos una serie de cartelones, de pósters, de anuncios dentro de la institución con la promoción de valores institucionales. Cada oficina tenía un código de ética. Entonces nosotros dijimos, qué padre, aquí, pues ahí la llevan, ¿verdad? Pues este asunto de la promoción ahí está. Cuando llegamos a la evaluación como tal, resulta que nadie sabía de dónde había salido ese código de ética que ellos tenían ahí pegado, no tenía un autor, no sabían cómo había sido el proceso.
A alguien se le ocurrió que sería maravilloso tenerlos, lo copió, lo pegó. Incluso tenían fotos con la cabeza de la institución promoviéndolo y leyéndoselos, pero pues no se sabe de dónde había salido. Es decir, no había tenido un proceso de gestación que ellos reconocieran como es un código diseñado para esta institución. Y entonces, por lo tanto, a alguien se le ocurrió, lo imprimió, lo pegaron, metieron la factura, cobraron, pero estaba lejos pues del sentido que debería tener ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, el primer cambio es justo ese, donde ellos hacen un clic de que las acciones que se hacen en materia de combate a la corrupción y promoción de una cultura ética pueden estar mejor sustentadas y mejor amarradas a lo mejor a normas, a lineamientos o a leyes que ellos ciertamente desconocen muchas veces. Alejandro, otra pregunta. Nos comenta Blanca Lilia Mena si las organizaciones que evalúan deberían de tener algún objeto social específico o una formación académica específica para poder hacer la evaluación. Nosotros considerábamos que no requerían un objeto social específico. Nosotros entendimos la herramienta y así lo compartíamos a las diferentes ciudades del estado que nosotros recorrimos. Nosotros buscábamos aliados en las organizaciones civiles. Las organizaciones ya tienen sus causas muy, muy definidas, ¿no? O sea, hay ambientalistas, hay protectores de los derechos de los animales, de la comunidad LGBT, y disculpen si me faltan algunas letras, los grupos de feministas. Esas ya son agendas que existen. Nosotros lo que decíamos es, si usted ya tiene una agenda y tiene un tema, seguramente ese tema que ustedes manejan tiene relación con alguna dependencia en el gobierno, a nivel local o a nivel estatal. Entonces, lo que nosotros hacíamos era ofrecer la capacitación para el uso de la herramienta ICIFIER y la gestión para que esa otra organización que tiene una agenda y un tema pudiera evaluar a la dependencia con la cual tiene por su naturaleza que estar en contacto permanente. Con esta mediación que íbamos a buscar, o cuál era lo que se pretendía, pues que a partir de ese campo común, que era el ICIFIEP, se estableciera una relación de colaboración, de trabajo, de mejora, y una vez pasado el proceso de la evaluación, del desarrollo del plan de trabajo y de una siguiente evaluación, lo que queda es un lazo que ellos ya pueden utilizar para trabajar, porque entonces a partir de esa cercanía se puede descubrir que no son antagónicos, sino que simplemente no habían tenido una posibilidad de coincidir y el ICIFIEP nos daba esa posibilidad. Entonces, así lo vimos, o así lo planteábamos. ¿Qué encontrábamos? Pues una resistencia de las organizaciones, de muchas, para entrar a esa dinámica. Es más fácil la resistencia desde la queja y desde el señalamiento, ¿no? Como que quejarse cuesta menos trabajo y no cobran. Y lo otro es, pues, entrarle a un trabajo de construcción. Y ahí es donde muchas asociaciones, pues, nos decían que sí, pero no nos decían cuándo. Pero pues, como para concretar, yo creo que cualquier organización que tenga interacción, buena o mala, con alguna organización es candidata para a través de un puente establecer un proceso de trabajo con esa organización para la aplicación del ICIFIER. Alejandro, ustedes como asociación civil, Ciudadanos Construyendo un Mejor Gobierno, evaluaron dependencias con distintas características. ¿Hay un tema del ICIFIEP en común que haya sido difícil, complicado de abordar, de entregar evidencias, de entregar documentación por parte de estas instituciones, o en todos los casos fue similar? Lo que nosotros notamos que
que cuesta un poco más de trabajo es integrar a los ciudadanos a los comités que el ICIFIEP evalúa. Hay una resistencia a invitar al ciudadano, por decirlo así, a estos comités, porque entonces se sienten como encuerados. Y entonces eso les da la sensación de pérdida de control. Y entonces, entre los diálogos que uno escucha entre ellos, y si invitamos a fulanito, o sea, invitan a un ciudadano que es como muy, muy cercano, muy cuate, que no está en ese momento en la institución o en una posición de gobierno. Entonces se buscan como el ciudadano a modo para formar estos comités. Creo que eso les genera así como cierto temorcito. Ok, muy bien. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien más? Sí, Jaime. Hay otra donde nos preguntan nuevamente en el chat, nos preguntan nuevamente por la parte de la formación académica de los ciudadanos a evaluar, y ahí me permito contestar muy brevemente, digo, a reserva de que Alejandro nos diga lo contrario, que no está de acuerdo con la respuesta. Pero en realidad, si ustedes vieron, el ICIFIEP es una herramienta muy sencilla. Quienes nos hayan acompañado desde la primera sesión, de lo primero que yo comentaba con ustedes cuando iniciamos es, cuando acabamos el ICIFIEP, o la primera versión del ICIFIEP, la volteábamos a ver el equipo y decíamos, es que esto es muy fácil. O sea, ¿por qué nos llevó tanto tiempo de discusiones entre IGMA, Localis, tener esta herramienta? Pero la verdad es que ustedes la ven, las preguntas son de relativa facilidad, los instrumentos, las herramientas, perdón, los manuales, están diseñados para que sean accesibles para la gran mayoría, ¿no? Ciertamente, si se tiene cierta formación o cierto conocimiento de administración pública, pues te facilita, pero en realidad el instrumento está pensado para que, así como pueda ser utilizado aplicado a distintas entes de distinta naturaleza, también está pensado para que sea fácil, de un fácil uso, que no tengas una gran preparación académica o que tu expertise no sea de administración. O sea, realmente es una herramienta sencilla y del material que acompaña a la propia herramienta, y aquí me remito a las tablas, a los manuales, también están diseñados para que sean utilizados por una gran mayoría de la población. No sé si toda, pero sí una gran mayoría. Entonces, no hace falta una formación académica específica, no hace falta que tengas una licenciatura, maestría, doctorado. En realidad, no. La herramienta no está diseñada para eso. La idea es que esto pueda ser utilizado por la mayor cantidad de organizaciones y de ciudadanos posible. Cierro. Sí, si me permites complementar, al final la aplicación del instrumento, es decir, en ese momento que tú recabas la evidencia, son respuestas de sí o no. Es decir, ¿existe un manual de comportamiento de los funcionarios? Si existe y te lo llevan, pues palomeas que sí. Y si no existe, pues palomeas que no. No, lo estamos construyendo. Entonces eso quiere decir que no existe. Ahí para dentro de 3 meses, que ya lo acaben, lo firmen y lo publiquen, lo palomeamos que sí. Y con esa sencillez, yo creo que les llevó mucho tiempo llegar a eso para que nos pueda ser muy sencillo cuando lo aplicamos. Porque es ir palomeando, cumple, no cumple. Sí existe el manual de comportamiento de los funcionarios públicos, pero además el indicador te dice, pero debe estar redactado así, presentado así, firmado y publicado. Entonces no cumple. Y con uno que no cumple, pues ya no cumple. Y los invitas en su plan de trabajo a hacer eso que está pendiente para que en una siguiente evaluación le des una palomita y cumplan. Y yo creo que esa es una forma, además, anticipándome a otra pregunta, donde uno puede aminorar fricciones con la institución que estás evaluando. Ok, tienes esto muy encaminado a cumplir con el indicador, pero te faltan estos 2 detallitos. Entonces, te lo vamos a poner ahorita que no,
pero ya tienes una forma de subir algunos puntitos muy sencilla, que ya ubicaste lo que hay que hacer en este punto, y entonces va a haber un incremento, y entonces a ti se te va a reconocer no por la calificación inicial, sino por cómo llevaste a tu institución a tener una mejora en la calificación en unos pocos meses, ¿no? Porque el funcionario que la dependencia designa para llevar el proceso en la institución siente una presión natural de sacar una buena nota. Y nosotros decíamos, olvídate de esa presión de la buena nota. La buena nota la debes de sacar en la segunda o en la tercera evaluación, donde ya es tu chamba. Ahorita nada más vamos a ver cómo encontramos esto, pero tu chamba es, desde este punto de partida, llevarte a uno mejor, o llevar a la institución a uno mejor. Entonces ahí les relajas un poco, dejan de defenderte o de pelearte cada punto, porque encuentran la oportunidad de presentar ellos pues, una gráfica en la que los indicadores o las calificaciones para su institución subió. Siempre quisiera comentar algo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan David y Alejandro. Yo quisiera agregar, bueno, no hay una formación académica específica, pero tampoco estorbaría, digamos, si alguien tiene una mayor formación. Pero básicamente mi comentario es en el sentido de más que una formación, hay unos criterios, sobre todo de valores, aquellos criterios de valores que les exigimos, que pedimos a los servidores públicos, creo que deben ser los mismos que deben tener los ciudadanos aplicadores. ¿A qué me refiero? El criterio de la honestidad, de imparcialidad, de profesionalismo. O sea, tampoco se trata pues de ir a ponerles trampas, ir a buscar una respuesta que luego una quiera o pretenda manipular a favor o en contra. Entonces, insisto, más que una formación académica, que repito, no estorbaría, pero sí se requieren criterios de valores que básicamente me atrevo a señalar que serían los mismos que estamos pidiendo, demandando, promoviendo en el sector público, pues en el sector de las organizaciones de la sociedad civil. Es mi comentario. Ok, me parece que ya no hay ninguna otra pregunta, a menos que alguien diga que sí. Y si no es así, pues entonces agradecemos a Alejandro Ramírez su tiempo, su participación. Te puedes quedar obviamente para el cierre de la sesión. Y pasaríamos al último tema del día, y que tiene que ver con, bueno, ya está encarrerado el tema, digamos, del ICIFIEP, de esta herramienta ciudadana que nos permite medir la fortaleza institucional en las dependencias públicas relativas a la ética pública. Pero y bueno, ¿y qué hacemos con estos esfuerzos? Bueno, a partir de estas aplicaciones, de estos avances que se han tenido, pues se decidió, se generó ahí una idea y se decidió echarla a andar. Y la idea fue, ¿por qué no formamos un colectivo, una agrupación de organizaciones de la sociedad civil, de ciudadanos, de ciudadanas que quieran impulsar el tema de la ética pública en las instituciones? Y es así como el Localis, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente, y TESO, ICMA, empezaron a promover, digamos, la creación de este colectivo. Esto empezó en el mes de marzo, más o menos la idea a generarse, y poco a poco fue puliéndose. Se generaron algunos documentos de arranque, como sería un reglamento interior, una propuesta general de los objetivos de este colectivo, un programa de trabajo también tentativo, y se comenzó a invitar a organizaciones de la sociedad civil para una primera reunión en la que se diera a conocer este propósito general. Afortunadamente fue bien acogido la propuesta, bien acogida, y esto nos ha llevado a un trabajo casi de reuniones mensuales para estar puliendo, por ejemplo, el reglamento interior de este colectivo, que ahora lo denominamos tal y como aparece en sus pantallas, Ciudadanos por la Integridad Pública. A propósito, bueno, este nombre fue producto de estas sesiones de trabajo, se votó, se consensó
con respecto al nombre del colectivo. El logo que aparece en la parte superior de esta diapositiva también fue a partir de la generación de varias propuestas, pero al final se hizo un consenso, una votación en relación a qué logotipo nos permitiría identificarnos como tales. Y bueno, les comentaba que entonces esto ha avanzado mes a mes en reuniones más o menos quincenales, y en donde de una u otra manera se han venido acordando objetivos importantes en relación con el colectivo. Y quiero atarlo un poquito a uno de los propósitos del colectivo. No solamente es el asunto de hacer la evaluación a través de la herramienta ICIFIEP, sino, como ustedes mismos se dieron cuenta, a lo largo de estas sesiones hubo siempre esta inquietud, o está latente esta inquietud de, bueno, ¿y qué pasa con, digamos, con estas evidencias más de tipo cualitativo? Se ha logrado una transformación al interior de las dependencias evaluadas. ¿Qué otro tipo de impactos se han dado que efectivamente nos pudieran decir que la información que se está evaluando no solamente son documentos, sino efectivamente son prácticas concretas, cotidianas al interior de las dependencias evaluadas? Entonces, como sabemos que existen esta serie de preocupaciones y otras más, se ha pensado que este colectivo pues también genere otras herramientas ciudadanas que atiendan estos temas, o incluso que se generen estudios, investigaciones que tengan que ver con el avance de este tema de la ética pública, pero también la recuperación, digamos, como las experiencias ocurridas en las dependencias evaluadas, y digamos desde diferentes perspectivas, ¿no? No solamente lo cuantitativo, sino también observar, mirar lo cualitativo. Bueno, como les decía, entonces los propósitos son muchos. En este momento ya, digamos, tenemos una base inicial de gente que ha decidido formar parte de este colectivo. Hay algunos participantes que han levantado ya la mano para formar capítulos estatales de este colectivo, por ejemplo, en Puebla. Ya tenemos casi aprobado, yo creo que al 99%, lo que sería el reglamento interior del ICIFIEP. Ya tenemos, ya se autopropuso y se eligieron una estructura de coordinación nacional de este colectivo, y que este colectivo pues nos acompaña Alejandro Ramírez, ¿no? Que forma parte de esta coordinación nacional. Está el maestro José Bautista de ITESO, está el maestro Rubén Macías de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Fabiola Garibaldi del colectivo Cintra, y un servidor, que estamos en este momento abanderando, vamos a decirlo así, el movimiento, pero cada una de las acciones que estamos haciendo, la validación del reglamento, la validación del plan de trabajo, quién será el representante de estos 5 que acabo de mencionar, quién será el representante o el coordinador nacional, la voz, la presencia, bueno, eso también será una cuestión de consenso. Y bueno, cada una de las decisiones que vayamos tomando, estamos pensando que sean decisiones a través de consenso, y que logre impulsar este colectivo. De tal manera que, bueno, aquí, no sé si tengas por ahí en la mano, bueno, están los objetivos que finalmente, no sé si tengas la liga aquí está, ok. Ustedes pueden entrar a la liga de aquí de Ciudadanos por Integridad. Pueden ver ahí, leer los objetivos, los propósitos específicos del colectivo.
Pronto subiremos también ya el reglamento interior ya validado al 100%, lo mismo que el plan de trabajo. Y en este momento, pues aprovecho pues para invitarlos a ustedes que están interesados en este tema de la ética pública, de la integridad pública, pues a que se incorporen, a que conozcan quizá en primera instancia la página, los documentos, y si tienen interés, pues con gusto abrimos la puerta para que ustedes puedan participar, colaborar en las tareas que hemos pensado que podríamos llevar a cabo. No sé si tengan alguna pregunta con respecto o Alejandro quieras ampliar alguna información al respecto. Pues nada más ampliar esa invitación. Tareas por hacer vienen bastantes. Estamos en la parte pues de plantearnos los objetivos con los que vamos a trabajar en esta etapa inicial de conformación. Pero bueno, ya una vez planteados, consensados y presentados a los integrantes del colectivo, pues ahora sí que van a faltar manos y representantes en cada una de las entidades para que esto se convierta en un movimiento o en una iniciativa de carácter nacional. Entonces, solamente eso, ampliarle la invitación. Sí. Además se trabaja muy padre y de manera muy colaborativa. Está muy sano el ambiente ahí para construir. Muy bien. Y qué bueno que pusiste esto, que mencionaste esto, Alejandro, ¿no? Del movimiento nacional, porque finalmente, bueno, o a la fecha, los esfuerzos, digamos, han estado concentrados en determinadas zonas del país. Han sido, digamos, esfuerzos, si quieren, entre comillas, un poquito aislados, y lo que se pretende es justamente generar una fuerza colectiva que impulse este tema. Bueno, repetimos, quien quiera conocer de qué se trata el colectivo Ciudadanos por la Integridad, pues entonces los invitamos a que entren a la página, que la revisen y si están interesados en participar, pues adelante, tienen las puertas están abiertas. Y bueno, me parece que con esto cerramos ya la sesión del día de hoy. No sé si Raúl y David, que condujeron la mayor parte del evento del día de hoy, quieran comentar algo más. No solamente igual agradecer la participación de todas y todos. Lo comentamos desde el inicio, es la primera vez que hacemos este taller a distancia por las condiciones, lo habíamos hecho de manera directa, fue un reto, pero que fue un reto bastante grato porque esto nos permitió conocer a muchos y muchas instituciones y diversas personalidades como están aquí. Aquí Jaime también ya está al final. Si alguien quiere más información sobre la herramienta o por vinculación al CIP, ahí están los correos, tanto Jaime como representantes locales como Jaime Villasana, también Jaime de IGMA, son los que están más abocados al respaldo del CIP y el apoyo a lo que es la herramienta. De tal suerte que hay la forma de contactarnos. Jaime ya tiene todos sus correos. Por ahí les mandó un correo el día de ayer para ver si nos actualizan alguna información para poder emitir los reconocimientos, que va a ser igual a distancia, pero la idea es hacer un reconocimiento por su tiempo durante 4 días. Y algo, comentarle que fue muy grato porque el grupo que se integró muestra que hay, además de capacidad en el tema, hay conocimientos y deseo de aportar al tema. Entonces no es fácil encontrar un grupo tan rico como el que hemos tenido. Por lo tanto, muchas gracias a todas y a todos. Ok, David. No, igual, nada más de mi parte es agradecerles. Cualquier cosa, están ahí los canales de comunicación, ya sea referente al CIP, ya sea referente al ICIFIEP. Ahí están los canales de comunicación abiertos y para cualquier cosa ahí estamos para servirles y agradecerles. Entendemos que a veces estos temas no son del todo fácil y han sido 4 sesiones, pero han sido 4 sesiones que para nosotros han sido muy, muy interesantes. Gracias. Antes,
Voy a dejar la diapositiva para que nos evalúen. Evalúennos. Ok, bueno, pues muchas gracias a todas, a todos por su tiempo, por su participación. Y como dice el dicho, el refrán, ¿no? Arrieros somos y en el camino andamos. Entonces, seguramente nos vamos a estar encontrando, si no en esta iniciativa, en muchas otras en el camino. Que estén bien, que pasen una buena tarde, cuídense mucho. Gracias, buenas tardes. Ah, Gracias por tu Apelis, no participación. te vi. Gracias, buen día. Muchas gracias, un saludo a todos. Gracias, buen día. Chao, chao. Buen día a todos, que estén bien. Gracias, buen día. Buen día.